Hola con todos y todas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marjorie Pavón y en esta ocasión vamos a responder una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo entendiendo la obra que Jesús hizo en la cruz nos puede dar paz? Para responder esta pregunta vamos a leer un primer versículo que nos ayudará a entender la manera en que Jesús enfrentó una situación muy difícil en su vida. Está en Marcos capítulo 14, versículo 36. La palabra de Dios dice: Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Bueno, para empezar, vamos a contextualizar un poco el versículo. Jesús estaba a puertas de entregar su vida en la cruz. Él tenía miedo, porque Jesús era 100% Dios y 100% humano. Él sintió miedo al momento de tener que enfrentarse a la muerte, porque sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Entonces, en ese momento Jesús elevó una oración al Padre en el huerto de Getsemaní, un tiempo antes de entregar su vida en la cruz. Entonces vamos a resaltar lo importante de este versículo, que las dos cosas más importantes que Jesús oró, es decir, habló con Dios en este versículo. La primera es que Jesús reconoció el poder de Dios Padre, porque él reconoció que para Dios todo es posible. También reconoció que, más bien dicho, también Jesús dijo a Dios que se cumpliera su voluntad y no la de él, porque dice que si fuera posible pase de él ese sufrimiento, el sufrimiento de que iba a pasar por la cruz. Pero dijo después que no se haga la voluntad de él, sino que se haga la voluntad de Dios. Entonces Jesús se sometió a la voluntad de Dios Padre. Eso es muy importante de resaltar en estos versículos. Ahora vamos a un poquito avanzar en este tema. Jesús experimentó el miedo a la muerte, pues era humano. No obstante, él no permitió que el miedo lo controlara y tal vez destruyera el plan que Dios tenía con él aquí en la tierra, sino que él oró para entregar su miedo en las manos de Dios. Jesús decidió ante todo obedecer la voluntad de Dios, la cual era morir en la cruz por todos los pecadores. Pasó por grande sufrimiento y humillación ante los humanos por amor a nosotros, para que, aceptándole en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, nosotros podamos tener vida eterna. Porque ese fue el propósito de Jesús en la cruz. Vino acá a la tierra a morir y resucitar para que nosotros podamos tener vida eterna, como ya les he hablado en los otros videos. Además, él sabía que el sufrimiento que iba a pasar en la cruz de la muerte iba a traer un gran galardón y una gran recompensa, pues Jesús sabía que él iba a resucitar, que él no se iba a quedar en una tumba. Además, él ya venció la muerte, para que todas las personas que creamos en él también podamos resucitar y tener una morada tan linda con nuestro Dios, como Jesús ya lo tiene en este momento, que está sentado a la diestra de Dios Padre, en un lugar de gloria que solamente Él puede tener. Ahora, podemos ver que Jesús también fue tentado, como les dije. Él fue tentado en el miedo, pero como cualquiera de nosotros Jesús fue tentado. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él no se dejó controlar del miedo del miedo de enfrentarse a la muerte. Entonces, lo que Jesús nos quiere decir hoy es que cualquier problema que nosotros tengamos, cualquier situación difícil que tengamos en nuestra vida,
Él tiene la solución, es decir, que hay solución para todo, incluso para la muerte, porque Él venció la muerte. Mis queridos amigos, Jesús ya venció la muerte y digamos que ese es el problema más difícil que, digamos, para los seres humanos es imposible resolver, pero para Dios nada es imposible. Él, con Jesús, ya ha vencido la muerte. Y cualquier problema que nosotros podamos tener, para Dios es fácil, digamos, solucionarlo. Lo único que debemos hacer nosotros es entregarnos en sus manos y someternos a su voluntad totalmente. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Jesús que hagamos cuando nos enfrentamos a situaciones adversas? Para eso les voy a leer el siguiente versículo, que está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Les voy a buscar. La palabra del Señor dice: la palabra de Dios dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces, lo que Dios nos invita a hacer en este momento es que cualquier preocupación que nosotros tengamos, puede ser, no sé, de cualquier índole, de salud, de familia, económica, de cualquier preocupación, dice que nosotros pongamos esa preocupación en las manos de Dios y digamos, dejar de preocuparnos, porque Él cuida de nosotros, como hizo Jesús. Porque Él entregó su miedo en las manos de Dios y siguió adelante con su propósito. No se paralizó. Ahora, mis queridos amigos, la clave para vencer toda ansiedad es orar, como nos dice aquí. Entregar todo en las manos de Dios. Entregar en las manos de Dios es orar. Conversarle a Dios nuestras preocupaciones. Eso que ya les había dicho. Ahora, para finalizar este pequeño mensaje, vamos a leer otro versículo que está en Filipenses 4, del 6 al 7. Les voy a buscar en la palabra de Dios. Está Filipenses 4, versos 6 y 7. La palabra de Dios dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Bueno, para terminar este mensaje yo quiero darles una pequeña conclusión de cómo Jesús hizo todo lo que dice este versículo. Miren, primero dice que no nos preocupemos por nada, en cambio que oremos por todo. Jesús oró para entregar su miedo en las manos de Dios. Y dice que debemos decirle a Dios todo lo que necesitemos y darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Jesús le dijo a Dios en ese momento lo que estaba pasando por su corazón, que Él se sentía muy triste, que estaba muy triste, estaba dolido y dolido hasta la muerte, dice en un versículo. Porque Él, como les digo, era humano y también tenía miedo de enfrentarse a la muerte como cualquiera de nosotros. Pero Él entregó ese miedo en sus manos, en las manos de Dios, y le dio gracias por todo lo que Él ha hecho, porque Jesús sabía el propósito que Dios tenía con Él aquí en la tierra, de entregar su vida. Entonces Jesús no se paralizó por eso, porque imagínense si se hubiera paralizado y hubiera dicho no tengo miedo, no lo voy a hacer, no estaríamos en este momento hablando, mis queridos amigos, porque gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz, ahora nosotros podemos tener vida eterna, es decir, ser salvos. Y continuando, dice: así experimentarán la paz de Dios. En ese momento Jesús oró y el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, le fortaleció para que de esa manera Él pudiera tener la paz
que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que su confianza no estaba en las circunstancias que en ese momento estaba viviendo, sino que su confianza estaba únicamente en Dios, en su Padre, porque sabía que Él tiene el control de todo y que si le permitía pasar por ese sufrimiento era por un bien mayor, que era la salvación de ti y de mí. Por eso Jesús pasó por eso. Entonces, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Miren qué importante lo que nos dice aquí en este versículo, que la paz que muchos ahorita en este mundo buscan paz, pero buscan en lugares equivocados, refugiándose tal vez en cosas que no nos hacen bien. Pero la verdadera paz, la paz que va a guardar nuestra mente y nuestro corazón, es la paz de Dios. Como dice en un versículo, que la paz que Dios nos da, el mundo no la puede dar, porque el único que puede saciar todo vacío, toda ansiedad, todo lo que nosotros tenemos es únicamente Dios. Y entonces la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esto es muy importante, mis amigos, la última parte, porque nosotros, al igual que Jesús, Él se sometió totalmente a la voluntad de Dios. Es decir, sí le expresó su miedo, decirle que Él tenía miedo de enfrentarse a la muerte, pero Él no se quedó ahí, sino que... Entonces, mis queridos amigos, como les decía en la última parte de este versículo, dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es muy importante recalcar esta última parte porque dice que únicamente vamos a experimentar la paz de Dios si nosotros nos entregamos a Jesús, nos entregamos en sus manos, es decir, si permitimos que Dios controle nuestras vidas. De otra manera no vamos a poder experimentar su paz en cualquier situación difícil que estemos pasando, porque dice que mientras obedezcamos, es decir, mientras nos sometamos totalmente a la voluntad de Dios, Él va a cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Es decir, que Él, a pesar de cualquier situación que estemos pasando, Él nos va a dar paz para poder afrontarla y seguir adelante, como lo hizo Jesús. Entonces, mis queridos amigos, si ustedes desean experimentar esta paz que Dios nos ofrece, que nadie más nos puede ofrecer, únicamente viene de Dios, les invito a que hagan esta oración de entrega, es decir, de entregar su vida en las manos de Dios, para que ustedes en cualquier situación difícil que pasen por sus vidas puedan entregar esa preocupación en las manos de Dios, como lo hizo Jesús en oración, y así descansar sabiendo que Dios tiene el control de todo y que nada de lo que pase a nuestro alrededor, es decir, ninguna circunstancia, nuestra felicidad no va a depender de las circunstancias que estemos viviendo, sino únicamente se va a basar en Dios, porque sabemos que Él tiene el control de nuestras vidas. Entonces, de esa manera podemos experimentar su paz. Vamos a hacer esta oración, pueden repetir después de mí. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle a Dios, querido Dios, gracias por permitirme escuchar tu palabra una vez más. Gracias por que Jesús no se dejó controlar por ese miedo y entregó ese miedo en tus manos, Señor, para que ahora yo pueda estar conversando contigo y pueda, Señor, agradecerte la obra que Jesús hizo en la cruz por mí, para que yo pueda tener vida eterna. Te pido, Señor Jesús, entre en mi corazón, sé el Señor y Salvador de mi vida. Entrego mi vida en tus manos y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te agradezco por todo lo que hiciste por mí y por lo que harás. Gracias, Señor. Sé mi Padre y yo entrego mi vida total en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos, por ver este video. Cualquier pregunta, tal vez que no se haya entendido en el video, me pueden dejar en los comentarios. Y eso, mis queridos amigos, suscríbanse, denle like y compartan. Que Dios les bendiga enormemente. Nos vemos la siguiente semana.